Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la mitología griega. Eh, Hablaremos de un personaje en específico el día de hoy, que es el dios Hades, o más conocido como el dios del inframundo. Hades también es conocido como Plutón en la mitología romana. Este fue el primer hijo varón de Cronos y Rea. Hablemos un poco más sobre Cronos. Cronos formó una parte fundamental de toda la historia en la que se desenvuelven nuestros personajes, más que nada nuestro personaje Hades. Cronos es el hijo de Urano, más conocido como el cielo, y Gea, más conocida como la tierra. Este destronó a su padre y se casó con su hermana Rea. Procedente a esto, asumió el reino de los dioses, pero como la madre tenía el don de predecir, supo que Cronos también sería destronado por uno de sus hijos, al igual que su padre. Ella se lo hizo saber, y el temor al enterarse de todo esto le dio una ansia insaciable de miedo y pérdida de cordura, en la cual hizo que Cronos empezara a devorar a todos sus hijos nada más al nacer. Sin embargo, su sexto hijo, Zeus, fue escondido por su madre y se salvó. Al proceder en todo el transcurso del crecimiento de Zeus, en el cual él se estuvo preparando y entrenando para poder derrotar, con el objetivo de derrotar a su padre, llegó el momento. Y este le dio un brebaje a su padre, en el cual pues al ingerirlo, él lo vomitó a todos sus hijos, a todos los hermanos de Zeus. Después de esto se desencadenó una gran guerra cruel y prolongada, la más conocida como la Titanomaquia, o también conocida como la Guerra de los Titanes. Finalmente consiguieron derrotar a Cronos y procedieron a hacer la división de bienes, ¿no? La división de todo el globo terráqueo. En este caso, los tres hermanos se dividieron los bienes, se dividieron el mundo. En realidad son 6 hermanos, hijos de Cronos y Rea. Los 6 hermanos son Hestia, Demeter, Hera, Zeus, Poseidón y Hades. Los 3 hermanos varones se dividieron las tierras porque pues ellos, al ser varones, como en esos tiempos, se tenían pues en cuenta que los varones eran como más fuertes, por así decirlo, ¿no? Eran los que más mandaban ahí, según ellos. Y pues nada, tacharon a las hermanas y se dividieron los bienes entre ellos. Procedente a esto, al momento de la división de bienes, ellos lo lanzaron a pura suerte, por así decirlo. En esta suerte, pues Zeus quedó como el rey del Olimpo, Poseidón quedó como el rey del mar y Hades quedó como el rey del inframundo. Ahora sí, teniendo en cuenta toda esta historia, todo este desenlace, vayamos a nuestro personaje principal, centrémonos en él, que es Hades. A él le tocó el inframundo, el reino al que todos los muertos van a morir. Este reino también es llamado como Hades, así como el mismo dios, que constaba de 2 partes principales, ¿no? El inframundo constaba de 2 partes principales, el cual se dividía con el Erebo, en el cual es en donde se encuentran la mayoría de las almas de los difuntos, que son guiados por el dios Hermes, y el Tártaro, que es una especie de prisión o mazmorra de sufrimiento en la cual fueron encarcelados Cronos y muchos otros titanes, además de las almas malvadas. Hades también contaba con 3 jueces, Eaco, Radamantis y Minos, pues estos juzgaban dónde deberían quedarse las almas
ya que ellos eran conocidos por sus vidas honorables. Cuando se consideraba que un alma había llevado una vida especialmente buena, primero se la llevaba a beber a las aguas del río Lete, para que olvidara todo lo malo, y luego se la llevaba a idílicos, los campos elíseos. Cuando se consideraba que un alma había llevado una mala vida, esta caía en manos de las furias, que llevaban al Tártaro, el nivel más profundo del Hades, donde se la castigaba por sus fechorías. Las peores almas, aquellas que habían ofendido a los dioses con su irreverencia, estaban condenadas al tormento eterno. Procedente a esto, también tenía a sus órdenes a Caronte. Caronte era un barquero ciego, que obviamente transportaba hasta las puertas del Hades a las almas, ¿no? Este era pues ciego, viejo, y bueno, indicaban que tenía una apariencia vulgar. Como ya indiqué, este desplazaba las almas por los 5 ríos del inframundo, como el Estigia, que además en la entrada se encontraba Cerbero, un perro de 3 cabezas y cola de serpiente. Algunos indicaban que tenía un aproximado de 100 cabezas. Este Cerbero es el hijo de Itna y Tifón, y obviamente era encargado de vigilar y devorar a todo aquel que intentara escapar. Hades, hay que tener en cuenta que no hay que igualar el infierno con el inframundo, porque son cosas muy distintas. En este caso, pues Hades, como soberano de los muertos, era justo y tajante, tanto en su carácter como en sus funciones. Actuaba como un carcelero y se aseguraba de que los muertos que entraran en su reino no escaparan. Sin embargo, no era un enemigo para la raza humana, ni una especie de demonio. Era un dios terrible, sí, pero no malvado. ¿Cómo se podría considerar en la actualidad debido a las connotaciones negativas que ha optado a la muerte? Ahora, uno de los mitos más conocidos de Hades fue su búsqueda de esposa o diosa. Ahora, pues, teniendo en cuenta esto, contemos un poco sobre su vida amorosa. Hades se enamoró perdidamente de la diosa Perséfone, más conocida como Core, la diosa de la primavera. Algunos mitos indican que ésta estaba paseando por un rincón de flores con algunas ninfas, además también de las diosas Atenea y Artemisa, en un campo de Hena, o algunos dicen en la llanura de Nisa, cuando de la nada apareció Hades, emergiendo de una grieta del suelo, y la raptó, llevándosela en su carro tirado por yeguas inmortales a su reino subterráneo, en los montes de Nebrodi. Procedente a esto, Deméter buscaba por todas partes a su hija perdida. Hécate, que había oído los gritos de Perséfone, sugirió a Deméter hablar con Helios, el sol, o más conocido también como el que todo lo ve, para que le contase lo que había pasado, y éste le informó a Deméter que había sido Hades quien se la había llevado con el consentimiento de Zeus. Y bueno, Deméter, desolada, penosa, llena de cólera, provocó que los campos quedaran estériles para que finalmente Zeus obligue a Hades a devolver a Perséfone. Este anterior nombrado envió a Hermes para rescatarla. Sin embargo, ella, con varias semillas de granada que la obligaban a volver al inframundo, permanecer allí una tercera parte o la mitad de cada año. En este caso, pues, Perséfone habría comido las semillas voluntariamente después de que Hades le convenciera diciéndole que sería un gran esposo y que ella sería la reina y soberana de los infiernos. Pero hay otra versión en la cual dicen que ella habría comido las semillas sin saber lo que pasaría después. Según algunos intérpretes,
dicen que Perséfone le mintió a su madre en el himno homérico de Deméter, puesto que dicen que ella se comió la granada porque accedió a ser la reina del inframundo después de que Hades le dijera que sería un buen esposo y no quería que su madre se enterara. Luego, también hay que tener en cuenta que Hades permaneció, por así decirlo, fiel a Perséfone, aunque hay algunos que mencionan que Hades tuvo 2 aventuras con ninfas, ¿no? En diferentes momentos, obviamente. Indican que Hades se enamoró de la ninfa Mente. Indican que intentó violarla, ya que ella habitaba en las orillas del río Cósito, o más conocido también como el río de las lamentaciones, ya que ahí era donde las almas iban a penar, ya que cuando no tenían monedas para poder viajar con Caronte, el barquero. Bueno, volviendo a la historia, indican que él intentó violar a la ninfa, pero no pudo llegar a culminar el acto, ya que Perséfone, celosa por todo eso, por el momento en el cual él sintió interés en ella, cuando él se enamoró de ella la convirtió en una planta de menta, la cual también es conocida como Eriosmos. Luego, acabando de eso, Hades también se enamoró de una ninfa llamada Leuce, la secuestró y la llevó al inframundo. Perséfone, enfadada nuevamente por ello, la transformó en un álamo blanco. Otra versión del mito cuenta que quien la transformó pudo haber sido Hades, para inmortalizarla a la hora de su muerte natural. Es también, pues, hay que tener en cuenta que Hades no es como sus hermanos, ya que Hades era tildado como una persona la cual era estéril, ya que indicaban que él, como traía la muerte, pensaban que él no podía traer vida, no podía crear vida. Y en la historia algunos mitos indican que Perséfone y Hades llevaron un matrimonio sin descendencia, no, un matrimonio estéril. Aunque otros indican que pues ellos tuvieron hijos, pero no hijos directamente de Hades, sino de otras. Pero esa es otra historia. Bueno, Hades obviamente debió haber inspirado mucho temor y asombro en la gran parte de la población griega. De hecho, se evitaba siquiera pronunciar su nombre. En vez de ello, usaban epítetos como Eubúleos, que significa el que da buenos consejos. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.